Imagina que estás acostado, tal vez en una cama de hospital, tal vez en tu casa, o en algún lugar inesperado. De pronto, sientes que algo dentro de ti cambia. Un suspiro, un silencio interno. Y luego, nada. Tu corazón deja de latir. No hay más sonidos, no hay más pensamientos apresurados, no hay más lucha. Todo aquello que te mantenía atado a la vida física se detiene. Es en ese instante preciso, en ese delicado filo entre lo que conocemos y lo que ignoramos, donde comienza el misterio que tantos han intentado descifrar. ¿Qué se siente fallecer? La ciencia lo llama muerte clínica. Es el momento en que el corazón deja de bombear sangre, la respiración cesa y el cuerpo, poco a poco, comienza a apagarse. Pero hay un detalle crucial: el cerebro no muere de inmediato. Durante los primeros minutos después del paro cardíaco, aún queda un rastro de energía, una chispa que resiste el apagón total. Una chispa que, para muchos, ha sido la puerta hacia algo que no se puede explicar con palabras convencionales. Miles de pacientes alrededor del mundo han experimentado esto. Sus corazones se detuvieron. Fueron declarados clínicamente muertos. Y sin embargo, regresaron. Fueron resucitados gracias a maniobras de RCP, a medicamentos, a la intervención inmediata del personal médico. Volvieron a abrir los ojos. Volvieron a respirar. Pero no volvieron vacíos. Muchos de ellos, al despertar, compartieron relatos similares. No sobre el dolor del cuerpo, ni sobre el miedo a morir. Todo lo contrario. Hablaron de paz, de calma, de una especie de silencio sereno que los envolvía. Algunos decían que podían ver la habitación desde arriba, como si flotaran fuera de sus cuerpos. Otros hablaban de una luz, brillante, cálida, como una presencia que no amenazaba, sino que abrazaba. Esto plantea una pregunta tan antigua como la humanidad misma. ¿Realmente todo termina cuando el corazón se detiene? Porque si morir fuera simplemente desaparecer, caer en el olvido, diluirse como una gota en el mar, ¿cómo explicar esos testimonios que coinciden en detalles tan profundos y a la vez tan imposibles de inventar bajo presión? ¿Cómo explicar que alguien que estuvo sin pulso durante minutos describa con precisión lo que los médicos hicieron, lo que dijeron, lo que sucedía a su alrededor mientras su cuerpo yacía sin vida? Los hospitales que han registrado estos casos no lo hicieron buscando probar un dogma. Lo hicieron con el propósito de entender, de explorar un fenómeno que parece situarse justo en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Y lo que encontraron no fue solo información médica, fue algo mucho más inquietante y revelador. Cuando el corazón se detiene, cuando el cuerpo entra en silencio, algo permanece, algo que observa, algo que siente, algo que, tal vez, trasciende. Y ese algo es lo que empezaremos a explorar en esta historia. Durante mucho tiempo, la ciencia sostuvo una visión lineal de la muerte. Cuando el corazón se detiene, el flujo de sangre cesa, y con ello, el cerebro queda sin oxígeno. En cuestión de segundos, las neuronas comienzan a apagarse y la conciencia se disuelve. Según este enfoque, morir es como una lámpara que se apaga, sin transiciones, sin retorno, sin experiencia posterior. Pero en los últimos años, esa certeza se ha resquebrajado. Investigaciones recientes, lideradas por equipos médicos de renombre en hospitales de todo el mundo, han empezado a revelar algo que desconcierta incluso a los más escépticos. Cuando el cuerpo muere, el cerebro no se apaga inmediatamente, al contrario, en algunos casos, parece encenderse. Sí, en ese momento de aparente oscuridad, se enciende una luz inesperada. Estudios realizados en pacientes que sufrieron paros cardíacos y fueron resucitados han mostrado que, durante los primeros minutos posteriores a la muerte clínica, se detectan ondas cerebrales intensas. Actividad gamma. Las mismas que se asocian a estados de conciencia elevados, sueños lúcidos y experiencias místicas. Es como si, en lugar de desvanecerse en la nada, la mente entrara en un estado de expansión, una especie de despertar al borde del abismo. En experimentos realizados con ratones y luego con humanos, los científicos encontraron que justo después de la detención del corazón, el cerebro presentaba un pico de actividad. Durante aproximadamente 30 segundos a varios minutos, se registraban patrones neuronales que no encajaban con una mente apagándose, sino todo lo contrario, una mente en plena función, en plena conciencia,
tal vez por última vez o por primera. Y es en este terreno borroso, donde la ciencia comienza a quedarse sin respuestas claras, que surgen las preguntas más profundas. ¿Es este estallido cerebral simplemente una reacción biológica al trauma extremo? ¿Una descarga final provocada por la falta de oxígeno y glucosa? ¿O podría ser un portal, una ventana entre esta realidad y otra que aún no comprendemos? Los médicos que han escuchado los relatos de pacientes resucitados tras varios minutos de muerte clínica se han visto forzados a reconsiderar sus certezas, porque muchos de esos testimonios no coinciden con alucinaciones caóticas ni con fragmentos desordenados del inconsciente. Al contrario, hablan de claridad, de orden, de significado. Y aunque la neurociencia aún busca explicaciones que se ajusten a sus marcos racionales, muchos investigadores comienzan a aceptar una posibilidad que antes se consideraba impensable, que la conciencia, eso que llamamos yo, podría no estar limitada al cuerpo físico. En otras palabras, que tal vez lo que somos no muere con nosotros. Esta es una idea que perturba, pero también fascina, porque si el cerebro puede generar, o permitir, experiencias tan profundas en el umbral de la muerte, entonces quizás estemos ante un misterio más grande de lo que pensábamos. Uno que no niega la ciencia, pero que la invita a mirar con humildad lo que aún no puede explicar. Y es justo ahí, en ese cruce entre lo tangible y lo invisible, donde los testimonios de quienes han muerto y regresado cobran un nuevo valor. Son voces que vienen desde ese silencio que tanto tememos, y traen consigo una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué es la conciencia? ¿Y hasta dónde puede ir cuando el cuerpo la deja atrás? Hay relatos que conmueven no por lo extraordinario de sus detalles, sino por la paz que transmiten. Personas que estuvieron clínicamente muertas. Pacientes cuyo corazón dejó de latir, cuyos cuerpos yacían sin respuesta, cuyos rostros palidecían mientras los equipos médicos luchaban desesperadamente por traerlos de vuelta. Y sin embargo, regresaron. Volvieron a la vida. Pero con algo más que la respiración recuperada. Volvieron con historias que estremecen y desconciertan. Historias que no pueden ser fácilmente desechadas como ilusiones de un cerebro moribundo. Estos testimonios, recogidos por doctores, enfermeros y científicos en múltiples hospitales alrededor del mundo, coinciden en aspectos fundamentales. Muchos relatan haber sentido una profunda calma, una sensación de paz absoluta, indescriptible con palabras humanas, como si todas las preocupaciones, todos los miedos, todo el dolor, se disolvieran en un instante. Dicen que no sintieron pánico, ni angustia, solo quietud. Solo un amor envolvente, absoluto, incondicional. Algunos hablan de separarse del cuerpo, de ver desde lo alto a los médicos y enfermeros trabajando frenéticamente. Describen con precisión la disposición de la sala, los movimientos exactos de las manos que los reanimaban, las frases que se dijeron, incluso lo que ocurría en habitaciones contiguas. Y cuando despiertan, relatan todo con una claridad que desconcierta a los que los escuchan. Otros describen un túnel, no como una metáfora, sino como un lugar real, por el que avanzaban sin miedo. Al fondo, una luz intensa, pero no agresiva. Una luz cálida, que parecía tener conciencia. Algunos la sienten como una presencia. Otros dicen que era como si esa luz los conociera, como si los hubiera estado esperando. No había juicio. No había reproche. Solo aceptación. Varios testimonios incluyen encuentros con seres queridos ya fallecidos. Padres, abuelos, hijos, personas que los miraban, que les sonreían, que les decían que todo estaba bien. A veces, les decían que aún no era su hora, que tenían que volver. Y entonces, como si hubieran sido empujados por una fuerza invisible, regresaban al cuerpo con una sensación de desgarro, como si dejar ese otro lado fuera más doloroso que morir. Pero hay un relato que se repite con especial fuerza. Una experiencia que muchos han llamado la revisión de la vida. Dicen que, en un instante, revivieron toda su existencia. No como una película, sino como si cada momento se desplegara ante ellos desde el corazón. Sintieron lo que hicieron sentir a otros, el dolor que causaron, el amor que dieron. Cada palabra, cada gesto, cada omisión, todo estaba ahí. Y no era un juicio externo.
Era una comprensión profunda, una conciencia de sí mismos más clara que cualquier terapia o confesión, una verdad íntima, sin adornos ni excusas. Y aún así, no sentían castigo. Sentían compasión, como si una parte más grande, más sabia, los abrazara con ternura a pesar de sus errores. Estos relatos no provienen solo de creyentes. Muchos de ellos eran escépticos, científicos, personas que jamás habían considerado la posibilidad de que algo existiera más allá de la muerte. Y sin embargo, lo que vivieron los transformó. Muchos ya no temen morir. Otros cambiaron radicalmente su manera de vivir. Porque, dicen, al estar del otro lado, entendieron que lo único que realmente importa es cómo amamos, cómo tratamos a los demás, cómo dejamos una huella. No todos los testimonios son idénticos, pero sí hay un hilo común, la sensación de haber estado en casa. Una casa que no está en ningún mapa, pero que todos, en lo más profundo, parecen recordar. Y aunque la ciencia aún no puede confirmar que parte de estas experiencias es biológica y que parte es trascendental, lo cierto es que estos relatos no desaparecen. No se disuelven con el tiempo. Al contrario, persisten. Se cuentan. Se estudian. Se sienten. Y nos obligan, una y otra vez, a mirar más allá del velo. A preguntarnos si la muerte, en realidad, no es el final, sino el regreso. Cuando la ciencia llega al límite de su comprensión, el alma humana recurre a algo más antiguo, más profundo, más intuitivo, la espiritualidad. Porque hay momentos en los que los datos no alcanzan, en los que las ecuaciones no pueden explicar el susurro de una presencia, la sensación de haber sido sostenido por una fuerza invisible, o el recuerdo de una luz que parecía más viva que la vida misma. A lo largo de las civilizaciones, el ser humano ha intentado entender la muerte no como una desaparición, sino como un tránsito. Las antiguas culturas egipcias, los textos védicos, las enseñanzas budistas, las creencias indígenas, el misticismo cristiano y sufí, todos convergen, de una u otra forma, en una idea central, que la conciencia sobrevive. Que lo que somos no se disuelve al morir, sino que continúa, en otra forma, en otro plano, con otro cuerpo que no es de carne, pero que siente, que comprende, que recuerda. Los testimonios de quienes han estado al borde de la muerte y han regresado parecen resonar con estas antiguas enseñanzas. No porque las repitan palabra por palabra, sino porque las confirman desde la experiencia vivida. Hablan de una dimensión no física, pero intensamente real. Un espacio donde el tiempo no existe como lo conocemos, donde la comunicación no necesita palabras, donde lo esencial no se esconde, sino que se revela. Algunos lo llaman el más allá. Otros, el plano espiritual. Algunos prefieren no ponerle nombre. Pero todos coinciden en algo, no se trataba de un sueño, ni de una ilusión. Era más real que la vida misma. Desde la perspectiva del budismo, por ejemplo, la muerte es simplemente una etapa de transición. El alma, o la conciencia, atraviesa lo que se conoce como el bardo, un estado intermedio donde se enfrenta a su verdadero reflejo, libre de máscaras. Allí, según estas enseñanzas, no hay castigo ni recompensa, sino comprensión. En el cristianismo místico, se habla del alma liberada del cuerpo, encontrándose con la luz divina, una luz que no juzga, sino que revela. En el sufismo, se dice que la muerte es el regreso al amado, al origen de todo, al océano del que salimos siendo gotas y al que volveremos inevitablemente. Y en muchas culturas indígenas, se habla de los antepasados esperando, de guías espirituales que acompañan al alma, de un puente entre los mundos. La coincidencia entre estas visiones ancestrales y los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte no puede ser ignorada. Especialmente cuando estos relatos vienen de personas que, hasta ese momento, no creían en nada. Personas que describen encuentros con seres que irradiaban sabiduría, que los guiaban con amor, que les mostraban su vida no para condenarlos, sino para ayudarlos a comprender. Estas experiencias no buscan imponer una doctrina. No pretenden probar una religión. Simplemente suceden. Y al hacerlo, nos recuerdan que la vida puede no ser una línea recta que termina abruptamente, sino un ciclo, una espiral, una danza entre dimensiones. Quizá lo que llamamos morir no sea más que un cambio de forma. Un desprendimiento. Como una mariposa que abandona el capullo,
como una chispa que regresa al fuego del que nació. Y si esto es así, si la conciencia realmente continúa, entonces la muerte deja de ser una amenaza y se convierte en una revelación. No el castigo que temíamos, sino el despertar que olvidamos. No todos estamos listos para aceptar esta idea. Y no necesitamos hacerlo. Pero escuchar estas voces, estas visiones, estos encuentros, puede abrir una pequeña grieta en nuestras certezas. Una grieta por la que entra una luz distinta. Una luz que no pide pruebas, solo atención. Una luz que tal vez nos invita a vivir mejor, precisamente porque hay algo más allá. Morir. Una palabra que cargamos desde niños como sinónimo de final. Como el cierre definitivo de todo lo que somos, lo que fuimos, lo que alguna vez soñamos ser. La ausencia absoluta. El silencio eterno. El abismo. Y sin embargo, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que hemos llamado fin durante siglos fuera apenas un umbral? Una puerta. Un cruce. No hacia la nada, sino hacia lo que realmente somos. A lo largo de esta reflexión hemos escuchado voces. Voces de personas que caminaron, aunque fuera por unos breves minutos, al otro lado del velo. Personas que murieron y regresaron. No con respuestas absolutas. No con mapas detallados del más allá, sino con algo más profundo, una certeza interna, una transformación, una mirada distinta sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor y el propósito. Hemos visto cómo la ciencia, en su incansable búsqueda por comprender el cerebro humano, ha encontrado vestigios de conciencia más allá del cese de las funciones vitales. Ondas cerebrales que no deberían estar allí. Actividad inexplicable. Recuerdos nítidos cuando no había oxígeno. Y hemos escuchado cómo, en ese breve espacio donde la ciencia ya no puede afirmar ni negar, comienza a hablar el alma. Los testimonios de quienes estuvieron ahí, entre el último latido y el primer respiro de regreso, coinciden en algo que va más allá de toda teoría. La muerte no se sintió como un final, sino como un despertar. Un regreso a casa. Un encuentro con una dimensión que no es física, pero que vibra con una intensidad y una verdad imposible de describir. Esto no significa que debamos dejar de temer la muerte, porque somos humanos, y temer lo desconocido es parte de nuestra naturaleza. Pero tal vez podamos comenzar a mirarla con otros ojos. No como una enemiga, sino como una maestra. No como una interrupción, sino como una transición. Tal vez, si escuchamos con atención estas historias, si permitimos que lo espiritual y lo científico conversen sin prejuicios, descubramos que morir no es ser tragado por la oscuridad, sino ser abrazado por una luz que siempre estuvo esperando. Una luz que no nos exige nada, que no pregunta por nuestras medallas ni por nuestros errores, solo por cuánto amamos. Una luz que, tal vez, somos nosotros mismos, liberados de todo lo que nos limita. Quizás esta reflexión no cierre ninguna pregunta, pero eso no es lo importante. Lo importante es que abra algo dentro de ti. Una posibilidad, una esperanza, un susurro que diga, tal vez, no estamos solos. Tal vez, hay algo más. Y tal vez, cuando llegue la hora de partir, no sea el fin, sino el principio de todo lo que siempre fuimos. Solo que, por fin, sin miedo. Y ahora, te pregunto a ti, ¿tú qué crees que hay más allá? Déjamelo en los comentarios. Tu voz también importa, porque en este gran misterio que nos une a todos, cada historia, cada experiencia, cada duda, es parte del viaje. Y este viaje apenas comienza.